nuestro mensaje del día de hoy. Estamos diciendo, la iglesia continúa en casa, como lo venimos hablando, ¿sí?, de forma corrida todo este tiempo. Y hoy traje un nuevo versículo que sigue dándole fuerza también a este principio que distinguía a la iglesia primitiva, ¿sí?, que está en Colosenses 4:15. Ya vimos uno en Corintios, vimos otro en una de las cartas paulinas, la de Filemón, y acá dice justamente que saludar a los hermanos que están en Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Pablo da este recuento, a tomar en fuerza de que la iglesia sigue viva, ¿sí?, porque Cristo está vivo en nuestras vidas. En el último encuentro del domingo pasado hablamos de examinarnos a nosotros mismos. Estuvimos viendo esta cuestión de el camino ancho y el angosto, la puerta estrecha, ¿sí? Y hablamos del examen que el creyente tiene que hacer en su vida, y también veamos cómo el Sermón del Monte nos confronta esta idea de examinarnos. Pero hoy vamos a entrar en el desafío de examinar a nuestro alrededor. Porque la porción que Jesús sigue en el sermón habla de mirar hacia afuera. Pero tenemos con el cuidado de no caer en la actitud de Mateo 7:1-5, que fue lo que empezamos a ver cuando arrancó esta cuarentena, ¿sí? Era el tema de cuidado al juzgar, ¿sí? La Biblia nos desafía así a examinar nuestro alrededor, así como nos examinamos a nosotros, pero tenemos que tener cuidado cuando hacemos ese examen hacia afuera, de no tener una mirada incorrecta, ¿sí?, de los demás. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a ver? Y cómo tenemos que aprender a ver van a ser dos de las preguntas que nos vamos a hacer hoy en día. El qué tenemos que aprender a ver y cómo. Para no terminar en esa cuestión que Jesús mismo condena en los primeros versículos del capítulo 7. Yo no sé quién le gusta el espacio, a mí me gusta. Yo traje dos fotos, ¿sí?, que son del universo. Las dos son de dos nebulosas que se llaman, ¿sí?, ambas se llaman el ojo de Dios. Una es el ojo de Dios 1, otra el ojo de Dios 2, ¿sí? Justamente se les pone este nombre por la forma que tienen, una mezcla de gases que hay en el espacio, pero con esto yo quería traerles, ¿sí?, esta idea que cuando aprendemos a ver a los demás, tenemos que ver cómo Dios mira, que esto también lo hablamos cuando leíamos Mateo capítulo 7, versículo 1-5, ¿sí? Aprender a ver bien y a pensar bien en primer lugar, ¿sí? ¿Y qué es lo que también vamos a buscar ver cuando queramos distinguir a las personas que tenemos alrededor nuestro? El ADN que tienen, el ADN espiritual. No es que existe, es una figura que estamos usando, pero hay una identidad que tendríamos que tener los cristianos, que es la que tenemos que justamente observar. ¿Cuál es la vida que corre en nuestro interior? Cuando hablamos de ADN espiritual, hablamos de eso. ¿Qué tipo de vida hay dentro de los cristianos? Por eso mismo, ¿sí?, el título de hoy va a ser ADN espiritual, ¿sí? Va a ser lo que vamos a estar pensando como concepto a medida que vayamos leyendo la porción de la palabra que nos toca. El otro día decíamos que la Biblia es nuestro espejo, pero también la Biblia es nuestra lente. Y cuando ustedes ven, las lentes las usan las personas de hace mucho tiempo, y acá veía una frase que dice que se han inventado para conservar y aumentar la vista. Y así es como la Biblia, ¿sí?, puede conservar nuestra visión y aumentar nuestra visión. Dios nos ha dado la Biblia, entre otras cosas, para que podamos tener una buena visión de las cosas que están alrededor nuestro y aumentar la visión espiritual. ¿Sí? Con la palabra de Dios, leyéndola y estando en comunión con Dios, podemos aumentar y conservar nuestra visión. Miren lo que hacen en el libro de Hechos, capítulo 17, ¿sí? Versículos 10 y 11. Cuando Pablo está en este viaje, dice, y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, ¿sí? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ellos eran los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta gente era la gente que justamente utilizaba la Biblia también para examinar.
no solo para reflejar la vida de uno, sino para examinar lo que los otros dicen. Lo usaban como lente, para observar el mensaje que Pablo le había dado. Miren cómo se traduce esta idea que tenían los de Berea. Eran más nobles, o también puedo decir, eran de mejores sentimientos, o tenían una mentalidad más abierta. Miren qué interesante. Usar la Biblia más para examinar la vida de los otros, bien, con el sentir del Señor, como hicieron los hermanos de Berea en cuanto al mensaje que recibían por parte de Pablo y Silas, mostraba en ellos, ¿sí?, nobleza, mejores sentimientos y mentalidad más abierta. A veces la gente dice, el que lee la Biblia tiene la cabeza cerrada. No, el que lee la Biblia y examina con la Biblia, usa el lente de la palabra de Dios, ¿sí?, tiene una mente más abierta, no más cerrada. Y tiene mejores sentimientos para mirar a los demás, no peores sentimientos. Por eso, el llamado es a usar esta lente que Dios nos dejó. Hoy vamos a ser desafiados a leer esta porción de la Biblia, a ser más nobles, ser de mejor sentimiento y tener una mentalidad más abierta. Este va a ser nuestro desafío al leer esta porción. El domingo pasado hablábamos que nosotros no debemos errar en mirarnos a nosotros mismos como pasa con este peón que se cree rey. ¿Sí? Decíamos eso, decíamos, a veces nos miramos y nos creemos que somos más grandes. Hoy, cuando leamos el pasaje que sigue Mateo 7, tenemos que tener claro que tampoco debemos errar al mirar a otros que se pueden mirar así. Porque a veces yo me puedo mirar así y a veces hay personas que se miran así. ¿Sí? Miren lo que dice Pablo en Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Toda esta introducción que estoy haciendo para entrar al pasaje es para justamente intentar amoldar nuestro corazón y pensamiento a lo que la palabra pide que hagamos, ¿sí?, al enfrentarnos al pasaje bíblico de hoy. Este mismo pasaje se puede traducir, como hacen otras versiones, dice, digo cada uno de ustedes, y miren que dice al final, que piense buen juicio, o que no se considere mejor que los demás, o que nadie piense de sí mismo, vamos, que todos piensen de sí mismo con moderación, ¿sí? Que cada uno, ¿sí?, de vosotros, cuando esté mirando, dice, que nadie le suban los humos a la cabeza. Este tipo de actitudes son las que tienen que estar en la vida del creyente constantemente. Cuando usa la palabra para mirarse como espejo y cuando usa la palabra como los de Berea para mirar también lo que dicen y hacen otros. ¿Sí? Jesús nos exige confrontando, examinar bien y a elegir. Como hizo el domingo pasado y decíamos, a partir del versículo 13 del Sermón del Monte parece que hay dualidades en las cuales el creyente tiene que estar eligiendo entre una u otra. Que parte de esas dualidades se mantuvieron en todo el mensaje de Jesús del sermón, pero que ahora confronta diciendo, bueno, hay que agarrar y apresurarse y tomar decisiones. Hay que hacerlo, pero nadie debe mirarse de este modo en la iglesia de Dios. Ese concepto que tenemos que primar al leer esta porción. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El pasaje este empieza con un sentido de amenaza que hay, porque nos dibuja a nosotros que tenemos que tener cuidado ante una amenaza que es presente. Nos pone la alerta. El mandamiento es a tener cuidado. ¿Y quién debe cuidarse? Cada uno de nosotros como lo de Berea. Los de Berea escucharon a Pablo y Silas y tenían ese pensamiento, que este pensamiento es ya judío, ¿sí? El pueblo judío tenía este concepto de tener cuidado de aquel que viene con una enseñanza, de aquel que viene en el nombre de Dios enseñando. Desde el Antiguo Testamento, la enseñanza de Jesús, y luego el Nuevo Testamento, está siempre latente el hecho que hay que tener cuidado acerca de las enseñanzas que corren y quiénes son los que las traen, ¿sí?
cada uno debe cuidarse. ¿Por qué debemos cuidarnos de los falsos maestros, falsos profetas? Porque miren qué interesante. Dice que vienen a vosotros. No es que vos y yo vamos a buscar una enseñanza equivocada. La enseñanza llega. La persona con la enseñanza equivocada te va a buscar a vos. Jesús dice eso. El falso maestro, el falso profeta, está buscando a alguien que le escuche su enseñanza. Es totalmente al revés. Uno dice, fulano se fue a escuchar. No. ¿Sí? El otro está buscándote a vos y vos tenés que tener cuidado de lo que se está enseñando. ¿Sí? No lo buscamos nosotros, ellos vienen para satisfacer encima su ser interior. Por eso Jesús usa esta expresión que también la usa Pablo, ¿sí? Dice que por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? Desean saciar su hambre. Ningún lobo cuando sale a comer, ¿sí?, va a perder el sueño pensando en la opinión de las ovejas. Lo único que le interesa es satisfacer su sed. Yo voy a mostrar algunas imágenes sensibles, y lo aviso, porque son reales, acerca de lo que los lobos hacen con las ovejas. Esto es real. Pasó en España, donde todavía hay lugares que se frecuentan a encontrar lobos y ovejas, y un lobo en una noche puede hacer esto, ¿sí? Destrozar 14 ovejas en una noche, o 40, en solo una noche. Se acerca y hace un desastre. Uno dice, pero ¿tanto? Sí, tanto. Eso puede hacer un lobo. Por ahí no estamos acostumbrados a verlo por nuestra vida en la ciudad citadina, pero esto es real, no es, nos lo contaron. Estas fotos son reales. Y como decíamos, el problema del falso profeta, del falso maestro, es un problema de toda la Biblia. Aparece constantemente la palabra de Dios. ¿Sí? No es un problema de los tiempos antiguos o post-Jesús. Aún así, en la historia de la iglesia se sigue manteniendo este problema. Constantemente vuelve a surgir. Miren lo que dice Pablo más adelante, cuando se despide, ¿sí?, antes de ir para Roma. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y agrega Pablo que no perdonarán al rebaño. Un lobo rapaz no se pone a pensar, bueno, si no se pregunta qué piensa la oveja, nada. Quiere satisfacer su deseo interior. ¿Sí? Es un animal que quiere satisfacer lo que tiene adentro. La Biblia nos llama a todas estas cuestiones de falsos profetas, o falsos profetas, porque pretenden tener inspiración divina, ¿sí?, dicen, vienen en el nombre de Dios, o falsos apóstoles, porque pretenden tener autoridad, o falsos maestros y cristos, porque pretenden tener seguidores. Y ahí empezamos a ver un poco cuál es la sed de un falso profeta. La sed de un falso profeta, ¿sí?, pasa por ahí. Quieren hablar en lugar de Dios. Quieren tener la autoridad que Dios da. Y quieren tener los seguidores que Dios tiene. Ellos están por encima de Dios y Dios los rechaza. Repito, los rechaza siempre, los ha rechazado en la palabra. Falsos es la palabra que se usa ahí, que es pseudos, y en griego pseudos significa mentira también. Se puede traducir de la misma manera. Que si hay falsedad, entonces hay verdad también. Así como hay falsos maestros, hay verdaderos maestros. Y el pasaje que Cristo está poniendo en escena justamente tiene que ver para aprender a distinguir la mentira de la falsedad. ¿Sí? La mentira de la verdad, perdón. La mentira y falsedad de la verdad. ¿Cómo se distingue la verdad de una persona? Lo que también va a marcar el pasaje es, se distingue por la vida interior, no por lo exterior. Nosotros a veces quedamos deslumbrados por lo que pasa por afuera. Pero lo que distingue, ¿sí?, esa falsedad de la verdad es la vida interior. Jesús nos pone por delante dos ejemplos para examinar la vida interior a partir de los resultados en la vida exterior. ¿Sí?
pone el ejemplo de los lobos rapaces y a continuación pone el ejemplo de los frutos de un árbol. El lobo rapaz, dice, viene disfrazado como oveja, pero su sed interior es comer en oveja. Y vamos a ver que también se nos enseña acerca de los árboles y sus frutos. Con los dos ejemplos, Jesús quiere llevarnos a pensar en esa coherencia que tiene que haber, esa correspondencia que existe naturalmente entre la vida interior de una persona y la vida exterior de una persona. Porque la coherencia está, no es que no existe, se ve. ¿Qué es lo que mueve al lobo a devorar a las ovejas? Su instinto natural, sus pasiones. Y hay un excelente pasaje para pensar, ¿sí? Sobre eso. Todas las personas tenemos pasiones, vos y yo las tenemos. Y la gran cuestión es, si sos un hijo de Dios, empezaste a hacer lo que hablábamos el domingo pasado, entender que Dios te desafía a que cargues tu propia cruz y a que decidas que tus pasiones, que las tenés y que yo también las tengo, empiecen a morir para que la vida de Cristo crezca. Porque nuestras pasiones tienen que empezar a morir, ser crucificadas. Pablo mismo demanda eso. Esas mismas pasiones que tiene un falso profeta forman parte de la humanidad en sí. Nosotros, sin Cristo, actuaríamos igual. Pero cuando uno empieza a estar con Cristo, ¿sí?, lo que diferencia justamente es la vida interior que Cristo imparte en el creyente. Y a medida que esa vida interior crezca, para eso tiene que morir nuestra vida interior, nuestro yo, es mejor como nosotros podemos andar como hijos de Dios, ¿sí? Y distinguir justamente lo que tiene que ver con la vida interior también en otros. Hay un pasaje muy bueno en la Biblia para poder leer acerca de los falsos profetas o maestros, que es Jeremías 23, 9-40. Es muy descriptivo. Tiene muchas miradas acerca del accionar del falso profeta o falso maestro. Es bueno por ahí después tomarse el tiempo de leerlo por completo, pero hace descripciones justamente acerca de la vida interior. Por eso es muy bueno verlo. Miren algunas partes que seleccioné. Dice, por ejemplo, el versículo 3, en los profetas de Samaria he visto desatino. ¿Sí? Un falso profeta es una persona que está errándole con sus acciones constantemente. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Pero estas personas hablaban en nombre de Dios, tengamos en cuenta eso. Quiere decir que no alcanza con escuchar un mensaje, alcanza con empezar a ver qué acciones tienen. Por eso es la palabra andaban. La expresión andar o caminar en la palabra de Dios tiene que ver más allá de lo que se dice con la forma de obrar. O se alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y este es otro punto que tiene que ver con la vida interior. A veces nosotros tenemos esta cuestión de vamos a abrir la Biblia y hacemos bien. Pero el mayor desafío cuando alguien tiene que compartir la palabra de Dios es no caer en el desatino, en el error de querer compartir sus pensamientos. Porque lo que hay que compartir justamente es lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo más difícil para hacer. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal. Quiere decir que no corrigen. Miren estos dos versículos que muestran también el carácter de Dios para con ellos. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mis pueblos. Este sí condicional muestra que Dios también tiene cierta esperanza en que pueda haber algún cambio. Por eso dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Porque el falso profeta, que puede tener una Biblia, que puede hablar, el que está en ese camino, lo mayor que tiene de peligroso justamente es cómo está su corazón. Porque él está en el engaño y por eso engaña. Y estas dos expresiones, si ellos o hasta cuándo, marcan como que de Dios, ¿sí?, tienen un hecho de decir, bueno, ¿por qué no cambiarán? ¿Por qué en el tiempo no pueden modificar su conducta?
Yo estoy contra los profetas, dice Jehová más adelante, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. ¿Sí? Y vemos más características de estos maestros. Esas pasiones que uno ve en Jeremías, cuando uno va a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21, son similares a las obras de la carne, de las cuales el Señor nos llama a los creyentes a cuidarnos, a ser atentos en no caer en esa forma de andar, sino dejar crecer en nuestra vida los frutos del Espíritu. Por eso es interesante cómo el andar del falso profeta, ¿sí?, no es distinto en el Antiguo Testamento. Y uno ve, y en el Nuevo, uno ve en las dos porciones, las dos partes de la Biblia, ve cómo hay cuestiones que se conectan en ese caminar y en esa vida interior que falta que crezca. Tenemos que ver el ADN espiritual. ¿Y cómo lo reconocemos? Dice Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A estas personas que pueden traer una falsa enseñanza. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y el primer aspecto del fruto que marca el Señor es que la vida de un alma, ¿sí?, nunca se puede sustentar con el alimento que ofrece un falso profeta. Quiere decir, un falso profeta tiene un fruto para dar, ¿sí?, que la persona que lo recoja no va a poder encontrar satisfacción para su vida espiritual. ¿Sí? Un falso profeta puede predicar, hablar, enseñar, y lo que va a recoger el oyente, ¿qué es? Va a seguir recogiendo insatisfacción. ¿Sí? No va a encontrar satisfacción, porque yo lo que recojo, ¿sí?, no me va a alimentar. No genera ningún tipo de sustento a la vida de los oyentes. Hace poquito, alguien que conocemos de dominio público, el pastor Jiménez, veíamos cómo tomaba, ¿sí?, fuerza ante la crisis del coronavirus, intentando bendecir la vida de las personas, ¿sí?, bañándolos en alcohol en gel santificado para que no se contagien. Y recibió una denuncia penal, pero a veces esos casos que son grotescos, ¿sí?, porque son grotescos, nosotros pensamos que están lejos, pero hay casos que tienen que ver con la vida del cristiano que también puede ser más próxima, que no está allá lejos con el pastor Jiménez u otro más. ¿Sí? Por eso uno tiene que tomar la enseñanza del Señor que dice, cuídate de la enseñanza que no viene, ¿sí?, de una vida interior que resulta para beneficio de tu alma. Porque la vida, ¿sí?, que de aquel que imparte el mensaje también tiene que ver con la vida que él tiene con Dios. Y si no hay vida espiritual atrás que sustente, el mensaje que te den va a estar también vacío. Las enseñanzas de los falsos profetas conllevan generalmente observar cosas externas, ¿sí?, que hay que cumplir a nivel religioso. Entonces uno piensa, si yo cumplo eso, estoy siguiendo a Dios. ¿Sí? Es lo primero que uno por ahí piensa. Jesús estuvo en cuanto a las observancias externas en contra y todo el tiempo se opuso a eso. Y los profetas del Antiguo Testamento, como los apóstoles y la iglesia, también se opuso a esto. También a veces aparecen otras enseñanzas que son prohibiciones con grandes cargas, ¿sí?, que pueden también estar dentro de sus enseñanzas, que no traen vida. O también libertinaje, que el libertinaje es la religión fácil, que tampoco imparte vida. Lo que hace es traer una enseñanza que busca ser un placebo. ¿Qué es un placebo? Algo que te lo dan para que vos creas que eso es lo que va a producir un cambio, una transformación, pero que a la larga no produce nada. Después también divorcian a Dios de la vida cotidiana. Muchas veces escuchamos que parece que hay un mensaje que es para la iglesia y no para el diario vivir. Y la enseñanza, ¿sí?, que nos manda la palabra de Dios es para todos los días. Para Dios, ¿sí?, todo es espiritual. Y cuando decimos todo es espiritual, todo. Desde sentarnos a comer con nuestra familia, ¿sí?, hasta ir a trabajar, subir al colectivo, estudiar. No hay actividades que no tengan que ver con nuestra vida espiritual también. Obviamente que hay otras que nosotros le damos un punto de decir, bueno, adorar en la iglesia, servir, pero Dios cuando nos ve no mira
particionado y dice, bueno, cuando sirve actúa espiritualmente y cuando llega a su casa, ¿sí? Y desprecia a su esposa, ahí está actuando, ¿sí? No, esa es una cosa que no. Todo tiene que ver con nuestra vida espiritual. Por eso, la enseñanza que nosotros tenemos que tomar de la palabra, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que hacemos a diario. Dense cuenta que en Corintios hay una discusión acerca de la comida, ¿sí? Que era sacrificada a los ídolos, y Pablo la mide como sentarse a la mesa como una cuestión espiritual y ver a partir de la forma de obrar de Pablo, qué reacción espiritual involucraba su forma de obrar. Entonces, en el sentir de la vida del creyente, del Hijo de Dios, todo es espiritual, no hay enseñanzas divorciadas de nuestra vida cotidiana. Y por último, las enseñanzas de un profeta son arrogantes y separatistas, ¿sí? Empiezan a marcar cuestiones de diferencia. Nada, mirá, aquel dice, y hasta a veces confrontan en lo que marca el otro para tender a arrastrar y llevar personas. Jesús completa su enseñanza en Mateo 7, 15 al 20 diciendo, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. John Stott, comentando este pasaje, dice lo siguiente: aunque ustedes pueden mandar confundir a veces un lobo con una oveja, parece decir el Señor acá que no pueden cometer el mismo error con un árbol. Puede ser que nosotros veamos un lobo disfrazado de oveja y nos confundamos, pero el árbol, ¿sí?, no puede esconder nada. Ningún árbol puede ocultar por demasiado tiempo su identidad. Tarde o temprano, el árbol se traicionará a sí mismo. Por eso, la mirada del señor Duval entrevé el ejemplo del lobo y del árbol, apuntan los dos a ver la vida interior del falso maestro o falso profeta. Porque el falso maestro actúa como un lobo por su vida interior, ¿sí?, queriendo alimentar y satisfacer sus deseos internos, y por otro lado, ¿sí?, como un árbol, a la larga va a dar su fruto. No va a poder esconder por siempre lo que está en su vida interior. Porque el lobo puede ser que se disfrace, pero los árboles no se disfrazan nunca. El segundo aspecto que podemos ver entonces acerca del fruto es la esfera del carácter y la conducta. La fructificación evidente, que significa la semejanza a Cristo. Un maestro verdadero, ¿sí?, aquel que no es falso, en su forma de andar, no solamente en su mensaje, ¿sí?, se ve como su vida está siendo transformada en su caminar interior con el Señor y en su caminar exterior entre los hombres. Es evidente, se nota. Por ahí lo que hace falta es dejar que pase el tiempo. Vuelvo a decir, porque el tiempo es el que deja que el fruto salga. Cuando va madurando la vida del árbol, sale el fruto. Ninguna planta da su fruto inmediatamente, pero pasa el tiempo y el fruto va a salir. Y el fruto sí o sí tiene correspondencia con lo que corre en la savia del árbol, con el ADN de la planta. Los abrojos dan abrojos, no dan higos. Y las higueras dan higos. Y las vides dan uvas. Y ese fruto tiene que ver con esa savia. Por eso el Señor, ¿sí?, habla también de que Él es la vid y nosotros fuimos injertados ¿dónde? En Él. Nuestra vida pasó a formar parte de la vid verdadera. Y en el creyente, y también en aquellos que son maestros, ¿sí?, en la iglesia de Dios, tiene que verse esa vida de Cristo corriendo en sus vidas. Porque esa vida de Cristo es la que ellos transmiten, no es su propia vida. El gran problema del falso maestro, del falso profeta, era que pensaba que él era el dueño de la vida y lo que transmitía era lo que tenía dentro, no lo que Dios les había dado. Por eso el Señor nos llama en Juan 15, ¿sí?, a permanecer en Él. Todo creyente, y también aquellos que tienen algún don particular que puede ser la enseñanza, ¿sí?, pero todo creyente a permanecer en Él, porque la vida interior que nosotros cultivemos a la larga se expresa. Y también se deja expresar en aquellos que
pueden llegar a enseñar. El tercer aspecto del fruto lo tomamos de acá. Y tomamos otra porción del Señor que dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y el Señor le decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra cuestión que deja verse, no solo en el andar, ¿sí?, del creyente y del no creyente, es esta cuestión también de lo que está pasando en la vida interior. Otra vez volvemos a ver el mismo aspecto. Es lo que se produce, puede ser por las acciones o por la forma de hablar. Ya Santiago también marca esto en su carta, desafiando, ¿sí?, a la iglesia y a aquellos que leían su carta, en el ver el cuidado que tienen que tener aquellos que quieren enseñar, en especial sobre el uso de la lengua. Por eso el capítulo 3, que habla de la lengua, empieza primero hablando a los maestros. Es muy interesante, si alguno quiere hacerse maestro, dice Santiago capítulo 3. Es lo primero que dice, hay que tener cuidado, porque lo que importa es la vida interior. Esa vida interior es la que el maestro tiene que poder transmitir. Y si no la tiene, lo que va a transmitir es otra cosa. Y todo creyente, volvemos a mirarnos a todos, maestros o no, hijos de Dios sí, tenemos que entender que la vida interior es la que termina saliendo a la larga. Si es que la tenemos con Cristo, no. El tiempo la deja ver, nuestras palabras la deja ver, nuestras acciones la deja ver. Si uno va a ver el falso profeta o a ver los frutos de la carne o las obras de la carne de Gálatas capítulo 5, se encuentra que son obras que cada uno de nosotros teníamos arraigadas en nuestro corazón y que tienen que morir todos los días, que tenemos que luchar para que mueran, ¿sí? Porque si no salen. Y por eso la necesidad de permanecer en una relación con el Señor, para que pueda salir afuera de nuestras vidas lo que se cultiva adentro en comunión con Cristo. Miren lo que decía Tito en su capítulo 1, versículo 16. Ahí toma varios versículos también hablando de la falsa enseñanza. Dice, profesan conocer a Dios. Es interesante esta expresión, porque profesar conocer a Dios es llamarse como hijo de Dios. Pero con los hechos, ahí me comí una S, niegan, lo van a negar. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso mismo, uno tiene que, como dice el Señor, guardaos, cuidaos. Pero mirad con los ojos de Dios. Repito, no tenemos que salir ahora con una mirada de cacería de brujas a ver quién es un hereje. No. Lo que tenemos que ver justamente es que la vida espiritual que me transmite una persona que profesa conocer a Dios, pero que con sus hechos no la avala, es nula. Tenemos que procurar justamente ver no solamente lo que se dice, sino lo que también se hace y se vive. Porque el Señor nos desafía a eso. Y desafió a la iglesia todo el tiempo. Y Jeremías desafió al pueblo a eso. ¿Sí? Dios le dijo a Jeremías que no desafíe. Y Pablo lo desafió y Tito. Y Pedro también en sus cartas. Y la iglesia todo el tiempo estuvo constantemente en esta cuestión de ver esa correspondencia que tiene que existir entre la vida, ¿sí?, y la enseñanza. Entre la vida interior con Dios y el escuchar a Dios en secreto, como decía Jeremías, y las palabras que se transmiten. Hace mucho tiempo atrás, y voy a dejarles la película de la semana, hoy no traje libro, pero traje película, nos encontramos con una película que nos recomendó Lucas, ¿sí?, no cristiana, pero con alto contenido moral, nosotros lo llamamos. Ahí Osvaldo va a tomar nota porque va a ver la película seguramente, ¿sí? Película con alto contenido moral, es viejita, pero es muy buena. ¿Qué película es? Se llama El último regalo. Actúan varios actores conocidos, ¿sí? Está ahí Bill Cosby, que es el tegorito de acá, ¿sí? Después está James Garner, que es un actor conocido de antes, de los western también, ¿sí? Estaban los western de antes, Osvaldo. Y cuenta el hecho de recibir un regalo por el cual este chico va a luchar, pero en todo el camino lo que quiere mostrarle su pariente es
ver justamente en qué consistía su vida interior. Y poner esa vida interior a la luz, ¿sí?, de las acciones que él veía y cómo terminaba haciendo lo que tenía dentro. Y la única forma de poder tener una vida exterior diferente era logrando que su vida interior cambie. Y para eso tiene que empezar a mirar las cosas con otros ojos. Dios nos desafía siempre a que nuestra vida interior esté ajustada con Él, esté arraigada a Él, esté cimentada en Él. Porque de esa manera, lo que va a terminar brotando de nuestras vidas es solo lo que Dios nos da. Por eso la lucha nuestra sigue siendo la misma, ¿sí? Miramos nuestro ser interior y decimos, bueno, Señor, ¿cómo estoy con vos? ¿Cómo camino? Miro a otros, ¿sí?, pero tengo que mirarlos con los ojos de Dios, no con el ojo acusador, sino con el ojo de ver su vida, para también poder cuidarme si hay algo que no corresponde, como hacían los de Berea, ¿sí?, y poder tomar aquello que viene del Señor, ¿sí? Pero les dejo esta película para que la vean, El último regalo, ¿sí?, y vean esa lucha que tenía este muchacho, ¿sí? Y también que pensemos las luchas que nosotros tenemos como creyentes y que otras personas también las tienen. Dios desea que toda persona que esté próxima a su palabra le conozca, toda, ¿sí? Es su deseo, porque así se expresa. Pero también pone límites para aquellos que perseveran en lo que está mal. Y dice, hasta aquí está. Y a nosotros hoy por ahí nos llama a decir, cuídate. Cuídate de no ser arrastrado por algo que puede sonar lindo, puede estar bueno, puede parecer excelente, pero cuando veas los frutos de aquel que lo habla, te vas a quedar pensando si realmente era bueno, lindo, ¿sí?, si era excelente, si venía de Dios principalmente. Porque lo que viene de Dios hace bien, produce transformación en nuestras vidas. Nos quedamos con esto, que la vida exterior es resultado de nuestra vida interior. Por eso tenemos que crecer en nuestro ser interior. Tomar lo que dice, ¿sí?, la carta a los Efesios, dice ser fortalecidos en nuestro ser interior, le dice Pablo a los Efesios. Y para eso tomar también la idea de Colosenses, capítulo 2, dice arraigados y cimentados en amor, ¿sí?, en el Señor también crezcamos. Todo lo que nosotros podamos crecer en relación con Cristo, a la larga da fruto, en nosotros y en todos los que nos rodean. ¿Sí? Vamos a orar antes de terminar hoy. ¿Sí? A futuro tenemos 2 porciones más para compartir como clase de escuela bíblica antes de terminar el Sermón del Monte y seguir con la historia bíblica. En una de esas 2 porciones vamos a tener un invitado que va a venir a hablarnos, ¿sí? Así que un domingo yo voy a cerrar la boca y voy a estar escuchando, ¿sí?, a otro hermano de la iglesia que va a compartir la palabra con nosotros. Y vamos a hacer bien en seguir escuchando y viendo la vida del Señor y sus enseñanzas que transforman nuestra vida. Voy a pedirle a Mauricio si puede guiarnos en oración antes de que nos saludemos y conversemos un poco más. Señor, te damos gracias por estas cosas, gracias porque podemos reunirnos a pesar de estar distanciados geográficamente. Gracias por la palabra de Adrián, que se prepara domingo tras domingo. Te pedimos que pueda hallar lugar en nuestros corazones, que pueda obrar tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, para ponerla en práctica. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y hoy a la tarde en la cena del Señor también que tu Espíritu nos guíe. En nombre de Jesús, amén. Amén.